Besiatá Dishmaya, con la ayuda del cielo, vamos a estudiar un aspecto histórico de la Torá Misinaí, que es un enfoque que provee evidencia sobre la revelación nacional de nuestro pueblo, que Akadosh Baruj Hu ha entregado la Torá en el Sinaí, pero vamos a estudiar ese enfoque histórico que nos muestra por medio de nuestros sabios y también evidencias que se nos presentan en todo el desarrollo de la humanidad. De manera que hay un amplio espectro de evidencia respecto a que todo el pueblo judío recibió la Torá de Hashem en el monte Sinaí, y la evidencia está organizada en diferentes categorías históricas y testimonios no judíos. ¿Najón? Entonces, el enfoque del Kusari, testimonios internos judíos, la habilidad de confiar en los descendientes de los testigos que presenciaron la revelación del Sinaí, el cumplimiento de las profecías de la Torá, las misbot, que demuestran que el mundo se encuentra bajo control divino y que no se encuentra gobernado por otras fuerzas, ni se encuentra, por decirlo de una manera, dirigido por cada uno de nosotros, sino que hay una hashgaha prati, una supervisión divina del cielo, la crítica honesta de la Torá hacia el pueblo y hacia sus líderes, el milagro de la supervivencia judía, la uniformidad de los rollos de la Torá en todas partes del mundo. Este estudio es un estudio que es largo. Con la ayuda de Hashem vamos a tratar de desarrollarlo, no en esta primera clase, sino en varias clases, desarrollar todo el proceso histórico, como dijimos, que provee evidencia sobre la revelación nacional de la Torá Misinaí. Y como es costumbre, siempre tenemos que hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿cuánta evidencia debe presentarse para probar que la Torá es Misinaí? ¿No? Es decir, ¿cuánta evidencia, cuántos hechos prácticos hay que demostrar que la Torá fue entregada en el Sinaí? La segunda, ¿cuáles son las religiones importantes del mundo que apoyan la afirmación de los judíos respecto a que la Torá es mi Sinaí? No solamente nosotros creemos que la Torá fue revelada en el Sinaí, sino que hay otras religiones también que dicen que sí, que la Torá fue dada en el monte Sinaí. Otra de las preguntas, ¿cuál es el enfoque del Kusari para probar el éxodo de Misraín y la revelación divina? Otra que podríamos hacer también, ¿cómo es posible que la Torá Misinaí sea un evento histórico y no una leyenda? ¿Sí? Como los pueblos de las demás naciones, los griegos, los romanos, que tienen su filosofía también y tienen sus leyendas. Y la otra pregunta, ¿cuáles son las tradiciones judías específicas que corroboran la revelación divina? La tradición que nosotros tenemos, la Mesorá, que corroborará todas aquellas revelaciones que se nos dieron en el Har Sinaí, ¿cuáles son como tal? Entonces vamos a analizar cada uno de esos puntos, vamos a como un bosquejo, vamos a estudiarlo de ese punto de vista, para poder comprender mejor los acontecimientos históricos que ha pasado nuestro pueblo respecto a la revelación de la Torá que fue dada en el Sinaí y no fue dada en otro lugar. Hay algunas religiones del mundo y algunas personas que dicen que la Torá no fue una revelación dada en el Sinaí, sino que la Torá fue un invento de Moshe Rabenu, y en consecuencia la Torá no es Kadosh y por lo tanto no es digna de obedecerse. Haz Shalom, Dios no permita que nosotros lleguemos a pensar de esa manera. Aunque tenemos el libre albedrío, tal concepto, como dice el Rambán, es herejía, y la persona dentro de Am Israel que piense de esa manera está propensa a que tenga un gerem.
que tenga un alejamiento de Am Israel. ¿Cómo ocurrió con aquel grupo de, a ver si recuerda, este grupo que renegaron de la Torá que fue dada en el Sinaí, renegaron de la transmisión de la Torá también, desde Moshe Rabenu hasta los últimos de la gran asamblea, son los caraítas? El grupo Dios mío. negó totalmente la existencia de la Torá, negó totalmente, no tanto la existencia de la Torá, porque dicen que hay partes que sí son verdad, hay partes que no son así, que fue escrita, que fueron agregados, que hizo Moshe Rabenu, y para ustedes contar. Entonces, ¿cómo podemos determinar que la Torá es verdad? ¿Cómo nosotros podemos determinar que ella es verdad como tal? ¿Qué evidencias históricas puedo yo dar a una persona de decirle que la Torá es verdad? No hacerle un proceso de gematria, de decir que la palabra emet, cuyo valor numérico es tal, y si agarramos de eso y lo sumamos nos da 9, entonces eso quiere decir que eso es emet, porque él simplemente no lo va a entender. E incluso este estudio puede servir también para Kirut, para alcanzar a aquellos judíos que han vivido una vida totalmente iloní. ¿Cómo yo puedo demostrarle? Por procesos históricos que la Torá es verdadera. ¿Qué se te ocurre? Por medio de procesos históricos que la Torá es verdadera. Puede ser, hay varios. Por ejemplo, podemos decir uno, que se entiende que en la Torá no es nada literal, sino que es como para que uno medio entienda. Porque en ese tiempo es como decirle a alguien de ese tiempo que es un helicóptero, como nunca ha visto, no sabe qué es, y no sabe escribir, se lo imagina súper extraño. Pero nosotros sí sabemos qué es. La teoría más acertada hasta ahora, según muchos científicos, de cómo se creó el mundo es el Big Bang, que fue una partícula de luz que explotó y se creó todo a lo largo del tiempo. Y el judaísmo se trata algo así sobre que primero había oscuridad antes de la explosión del Big Bang, luego hubo luz, explota el Big Bang y empiezan a crearse los mares. Según la formación geológica de la Tierra, ella se fue formando así. Primero, cuando llegó la luz, primero era solamente gas, luego se solidificó, era fuego, luego hubo agua, luego se separó la Tierra, tal como lo describe el Esos son los procesos históricos que tú le demostrarías a una persona de que la Torá es verdadera. Estás mostrando un proceso histórico de la evolución del mundo, de cómo fue creado. Sí, que todo se concuerda casualmente, todo concuerda. ¿Cómo nosotros podemos demostrarle a alguien que venga a debatirnos que la Torá es verdadera en un sentido no, llamémoslo religioso, ¿sí? Sino en un nivel, digámoslo, científico, basado en los anales de la historia, en los caminos de la historia, en todo el proceso evolutivo de la historia? ¿Cómo yo podría demostrarle a esa persona que la Torá es verdadera? Fíjate, las distintas evidencias presentadas en estas clases que vamos a tener pueden no parecer determinantes. Si se toman por separado, un escéptico puede cuestionar la credibilidad de las mismas si toma cada una de manera individual. Un escéptico, si la va a tomar individual, simplemente va a decir: no creo en ella. Sin embargo, la combinación de todas las pruebas lleva a concluir que el judaísmo es la alternativa más probable de todas esas pruebas. El Rab David Gottlieb nos dice que el objetivo es demostrar que la Torá es la alternativa más probable. Y comienza él desarrollándolo de esta manera. Vamos a comenzar a realizar una revisión de las pruebas. Él va a comenzar realizando dos advertencias. El rabino David nos advierte dos cosas. La primera es que cuando se presentó una prueba, el significado de la misma
es que ella hace que sea probable que la Torá sea verdadera. Y responder que aún es posible que la Torá sea falsa puede ser correcto también, pero es totalmente irrelevante. El objetivo no es eliminar toda alternativa imaginable, sino presentar al judaísmo como la alternativa más probable de todo ese proceso histórico y de todo el saber científico. Que el judaísmo es lo más probable. ¿Najón? Es como si se inventa una vacuna y dice, mira, esta vacuna se ha hecho prueba y de 10 personas que se le han hecho prueba, que se han inyectado con ella, de 10 podríamos decir 8 no la han superado y 2 sí. Está ahí. ¿Es la más probable? Es la más probable, entre muchas más, sí. Entonces, lo que prueba la veracidad del caso es la combinación de todas las pruebas presentadas. En segundo lugar, ahora estamos juntando pruebas. Juntar pruebas significa que ninguna prueba necesita solucionar el caso por sí misma. Esto es similar al procedimiento que tiene lugar en una corte de justicia. Si alguien quiere condenar a un asesino, no es suficiente tan solo encontrar sus huellas digitales en la escena del crimen. Tampoco basta con hallar en su casa un arma similar a la utilizada en el asesinato. No alcanza el hecho de que tuviera una motivación para efectuar el crimen. Ni siquiera basta que se lo haya visto en el sitio del crimen, en el momento en que éste tuvo lugar. Si no es así, entonces, ¿cómo ha de ser? Porque nos está diciendo, no basta con que se consiguió sus huellas digitales, no basta con que se consiguió una pistola en su casa, igual con la que mataron a la persona, no basta con que esa persona fue encontrada y pare usted de contar, pero cuando se ponen todos estos datos juntos, entonces sí puede ser suficiente. ¿Se entendió el ejemplo? El ejemplo era, si alguien quiere condenar a un asesino, no es suficiente tan solo con encontrar sus huellas digitales en la escena del crimen. No basta, mira, encontramos las huellas digitales tuyas en la escena del crimen y viene el juez y dice, sí, pero no basta, porque puede ser que él llegó antes o llegó después y empezó a tocar todo. Tampoco basta con hallar en su casa un arma similar en el asesinato, pero es que conseguimos una pistola igual, o un arma, un cuchillo, lo que sea, igual a la que se utilizó en la escena del crimen. No basta con eso, dice el juez. Entonces, la otra es que dice, no alcanza el hecho de que tuviera una motivación para efectuar el crimen. No, él dijo que sí, que quería matar a la persona, pero eso no basta tampoco, dice el juez. Caramba, si eso no basta, entonces ¿qué? Después dice, ni siquiera basta que se lo haya visto en el sitio del crimen en el momento que este tuvo lugar. Así dice el juez. Entonces, pareciera ser que el asesino es inocente en todos los sentidos, pero cuando se ponen todos estos datos juntos, entonces sí puede ser suficiente para condenar al asesino. ¿Se está entendiendo? Lo mismo pasa con la Torá. Si presentamos la Torá dividida del proceso histórico de la humanidad, puede ser que vengan personas, como dijimos anteriormente, los escépticos simplemente no la creerán. Dirán, la Torá no es dada en el Sinaí y la Torá fue una invención de Moshe Rabbeinu. Y punto, no basta en lo absoluto. Pero cuando se ponen todos los datos juntos de la Torá, como tú estás diciendo, desde la creación del mundo hasta nuestros días, agarramos todos esos procesos evolutivos de la historia de Israel a la par con el proceso evolutivo de la historia de la humanidad, entonces se puede decir que el judaísmo es la más fiable. ¿No? Como estamos estudiando. Entonces, por ello, lo repetimos nuevamente, no será relevante responder, esa prueba no es suficiente para justificar creer que la Torá es verdadera. Por cierto que no lo es. Y puede venir el escéptico y decir no lo es, y nosotros le decimos tienes razón, pero tenemos que entonces agarrar todos los argumentos para mostrarle de que así es.
Ninguna prueba es suficiente por sí misma. Lo que es suficiente es lo que resulta al unir todas las pruebas presentadas. Nos sigue diciendo, entonces, testimonios externos que verifican que la Torá es mi Sinaí. Las 4 religiones mayoritarias ratifican el alegato del judaísmo. Por ejemplo, el cristianismo, el islamismo, el sikhismo y el baísmo ratifican el alegato judío respecto a que Hashem Yitbará le entregó la Torá al pueblo de Israel a través de Moshe Rabenu. Esas 4 religiones, llamémoslas las religiones que son más principales, las más importantes del mundo como tal, que son las más importantes del mundo como tal, ratifican que la Torá la entregó Hashem a Israel. Y esto comprende un total de 3.4 billones de personas que creen que la Torá fue dada en el Sinaí. Estamos hablando más del 53% de la población mundial. Imagínense ustedes. Entonces, hay una minoría que realmente no cree que la Torá fue dada en el Sinaí como tal. Y este es un postulado sobre el cual todos están de acuerdo en que la Torá sí fue dada en el Sinaí. El 53% de la población mundial, que es el 3.4 millones de personas, posiblemente hayan más, creen que la Torá fue dada en el Sinaí como tal. Pero el asunto no es creer, sino nosotros cómo demostrar por los anales de la historia que la Torá es verdadera. Como estudiamos en clases anteriores, un no judío no va a comprender, no va a entender por qué nosotros utilizamos tefilín. No va a entender, no va a comprender por qué comemos kosher. Podemos explicárselo y decirle, está escrito en el Sefer Torah, en la Torah está escrito Vayikra, que no debemos de comer tales animales. Y él nos va a decir, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Él no dijo que no. Y él va a seguir diciendo, pero ¿por qué no? Porque son animales que no son kosher, que no son impuros. Son impuros. Y nos van a decir, pero ¿por qué son impuros? Y le vamos a decir, porque tienen la pezuña de tal manera, porque no rumían, etcétera, porque no tienen escamas, porque no tienen aleta, y pare usted de contar. Y la persona va a seguir preguntándonos, pero ¿por qué? ¿Eso es suficiente acaso para no comerse esos animales? ¿Para nosotros? Sí. Pero para un no judío no va a comprenderlo. Van a decir, ustedes simplemente lo que tienen es la mente cautiva hacia un ideal, y pare usted de contar, porque sí se consigue gente así en la calle, que todo lo cuestionan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrarles a ese tipo de personas que no estamos en la obligación de hacerla, pero estamos llamados a ser Or LaGoyim, a que las demás personas, las demás naciones de la tierra, crean en que la Torá que Hashem le dio a Moshe es verdadera? Baruch Hashem, el 53% de la población mundial cree que es así. Y entonces, para todos ellos la Torá es un documento divino. Dijimos anteriormente, para todos ellos, ¿quiénes? Para el cristianismo, el islamismo, el sikhismo y el baísmo. La única discordancia respecto a si la revelación de Moshe luego fue sustituida por profetas posteriores, y de ser así, ¿cuántas veces esto ocurrió? Entonces, ahí es necesario que nosotros citemos al Kusari. El Kusari, que es un escrito por el Ra Yehuda Halevi, un sabio médico y poeta de España, constituye en el siglo XI, constituye una defensa respecto a la autenticidad del judaísmo. Como explicaremos luego más detalladamente. Acuérdense que la clase es muy extensa y vamos a dar la clase por parte. Hoy no la vamos a terminar toda, pero es necesario que veamos todo el proceso histórico que ha sufrido nuestro pueblo, que no escapa del proceso histórico, llamémoslo evolutivo, de las naciones de la tierra. Pero el proceso histórico evolutivo de Israel es único en su clase, con un propósito único. Y de ahí es necesario conocer todas estas verdades. ¿Qué es bueno que estudiemos Alajá? Seguro que tenemos que estudiarla, siempre. Tenemos que estudiar Musar, también tenemos que estudiar Musar. Y tenemos que estudiar cómo se originó
el proceso histórico de la halajá, cómo se originó el proceso histórico del musar, cómo se ha originado el proceso histórico del judaísmo en todas las etapas de la historia, también es necesario estudiarlo. Porque una cosa es hablar del judaísmo de los tiempos de Moshe Rabeno, otra cosa es hablar del judaísmo de la construcción del primer templo, una cosa es hablar de la destrucción del judaísmo, de la destrucción del primero y la reconstrucción del segundo. Una cosa es hablar del proceso histórico del judaísmo, llamémoslo medieval, renacentista, de la revolución industrial del siglo XIX y del siglo XX y del siglo XXI que estamos en el actual. Son procesos históricos del judaísmo que ha tenido que batallar, ha tenido que luchar, ha tenido que adaptarse sin dejar de hacer aquello, sin dejar de hacer digámoslo, la mesorá, ¿sí? La costumbre. Entonces, ¿cómo adaptarla a nuestros días? Entonces decimos que la estructura básica del argumento del Kusari es la improbabilidad de que toda una generación haya sido engañada para crear una falsa historia nacional, tal como está escrito en la Torá. Debido a la abundancia de datos históricos, y no solamente históricos, sino también sociales mencionados en la Torá, cuya autenticidad fue verificada por todo el pueblo judío, y luego fue transmitida de generación en generación. Y la conclusión es que la Torá no puede ser un mero fraude, como algunas personas lo dicen. Yo no sé si ustedes hace tiempo, en el año 2005 por ahí, llegaron a ver un programa de televisión que se llamaba Creencias. No llegaron a ver ese. Era interesante el programa porque habían todos algunos de los representantes de las religiones. Había un rabino de Argentina, había un imán, se dice, del Islam. ¿Cómo es que se llaman? ¿Cómo se les dice? Imán. Había un pastor evangélico, había un sacerdote, había un representante de los Hare Krishna. ¿Cómo se le dicen a los representantes de ellos? Un gurú. No era un gurú. Y habían otros, habían como 5 representantes. Y había un escéptico. Lo tremendo del caso es que el escéptico, cuando tenían lo pasaban una vez a la semana y ellos se reunían y debatían. Pueden buscarlo en YouTube, ponen programa Creencias, lo pasaban en un canal que se llamaba Infinito. Yo particularmente lo veía era por lo que decía el rabino, y saber la postura de las demás religiones con respecto al aborto, a la muerte, al más allá, cómo las distintas religiones lo ven. Uno siempre partidario hacia el judaísmo, pero es bueno conocer también otros, qué es lo que piensan. Me acuerdo que estaban hablando en una oportunidad de la veracidad de la Torá. Ellos lo llamaban la veracidad de la Biblia, qué tan cierto era. Y había un rabino que se llamaba Baruch, no recuerdo el nombre, pero del instituto se llamaba Instituto Pardés, que es de Argentina. Entonces este rabino da su punto de vista, y cada uno empieza a dar, excepto el escéptico. Cuando llegó ahí, él decía que eso es una invención del hombre, y agarró la Biblia del evangélico, porque el evangélico había llevado su Biblia, y se la agarró, se la batió y todo, y o sea, malpuso la Biblia como tal. Sabemos que la Biblia de ellos tienen lo que nosotros llamamos todo el Tanaj, la Torá y los Nevi'im Ketuvim, y ellos tienen algo que nosotros no consideramos, que es el Nuevo Testamento. Pero aún así el rabino se molestó, parece que todos se molestaron, fueron a comerciales. Cuando llegaron, el escéptico pidió perdón. Dijo: quiero pedirle perdón a mi compañero. Él dijo el nombre del Señor que era evangélico, yo no debía haberme expresado así de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante del caso donde quiero llegar, el escéptico terminó convirtiéndose al judaísmo. ¿Qué les parece? Y él, ¿cómo se llama? Carlos Escudé. Y hay un video de él en internet de cómo él hizo la conversión al judaísmo. Y él dice que ese programa, donde él era invitado como escéptico, y las posiciones que daba el rabino eran las más convincentes,
porque el rabino no solamente hablaba de la religión, no solamente hablaba de la tradición, sino que hablaba de procesos históricos y procesos culturales en todos los periodos de la humanidad. Mientras que las demás religiones no lo podían hacer. Las demás religiones se quedaban enfrascados en un proceso histórico religioso, llamémoslo así. Pero de ahí no salían. Y el rabino daba unos tremendos argumentos históricos, culturales, sociales, en todos los sentidos, del proceso evolutivo de la Torá como tal. Es lo que estamos prácticamente tratando aquí. Entonces sigue diciendo, debido a la abundancia de datos históricos y sociales mencionados en la Torá, cuya autenticidad fue verificada por todo el pueblo judío y luego fue transmitida de generación en generación, y la conclusión es que la Torá no puede ser un mero fraude, como enseñaban otros. Podríamos decir que tenemos la base del judaísmo, tenemos el testimonio de los testigos oculares. ¿Najón? Y esos testigos oculares, ¿quiénes son? Nos dice el Kusari en la edición de Mexudá, en la página 2.3, la emuná del pueblo judío se basa en el testimonio de testigos oculares y no requiere ninguna prueba ni demostración como tal. ¿Por qué? Porque ha tenido testigos que son oculares. Totalmente distinto con otras religiones que dice, mira, Dios se me apareció a mí, oh, fulanito tal resucitó, ajá, muéstrame las evidencias históricas. ¿Hay evidencia? ¿Hay algo que sea así como tal? ¿Hay algún testigo? No, no hay testigo. O si hay testigos, los testigos son fraudulentos. ¿Najón? En la página del libro de la edición Mexudá del Kusari 2.5 dice, el Dios de los judíos fue reconocido por los pueblos antiguos. Cuando Moshe le habló a Parot, comenzó diciendo, el Dios de los hebreos me envió ante ti, como está escrito en Shemot 7.16, refiriéndose al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Consecuentemente, Moshe usó esta descripción de Hashem Yitbará porque los pueblos del mundo conocían bien a los patriarcas. Es decir, que Paró no desconocía quién era Abraham, Isaac y Jacob. Porque si no es ilógico que venga Moshe y le diga el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y si Paró no los conoce, ¿qué le dice Paró? ¿Quién es Isaac? ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Isaac? ¿Quién es Jacob? ¿Sí o no? Cuando uno habla con un cristiano, al uno decirle el Dios de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿será que lo conocen o no lo conocen? Lo conocen, porque ellos en su Biblia han leído también. Sí, exacto, conocen a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Najón? Pero si tú vas a una persona que nunca escuchó de Abraham, Isaac y Jacob, tú le vas a decir el Dios de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob. Va a decir, ¿quiénes son tus padres? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuándo vivieron? Simplemente uno le dice, mira, Hashem me mandó. Y lo otro que podría preguntar él es ¿quién es Dios? ¿Quién es Hashem? ¿Najón? Entonces, nos sigue diciendo, esta descripción de Dios, él usó esta descripción de Dios, de Hashem Yitbará, porque los pueblos del mundo conocían bien a los patriarcas. Ellos reconocían que los patriarcas estaban acompañados por el Espíritu Divino, que Hashem los guiaba y que él realizaba milagros por ellos. Es decir, las naciones antiguas no desconocían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y sigue diciendo, Moshe le dijo a Parot, me envió el Dios del cielo y de la tierra. Ni me envió mi creador, ni tu creador, le dijo él. No me envió mi creador, ni tu creador. Le dijo, me envió el Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué le dice así? Porque el faraón hubiera negado la creencia divina. Tan sencillo como eso. Si Moshe le hubiese dicho, me envió el Dios que te creó a ti y me creó a mí. Eso no puede decir que son los padres, ¿no? Son tus padres. Son tus padres, lo mismo que me crearon a mí. ¿Sí o no? O Paró hubiese dicho, yo mismo te envié. Porque recordemos, Paró en aquel tiempo se consideraba ¿quién? Se consideraba Dios sobre la tierra. ¿Najón? Entonces, él hubiese, la creencia de la divinidad, él lo hubiese negado en ese momento. Tan sencillo como eso. Sigue diciendo entonces, en la página 4.5,
4 y 5 del libro que estamos utilizando como referencia de El Kusari de la edición Mexudá, nos dice que el pueblo judío conoció a Dios a través del Éxodo. Una cosa es la revelación personal que tuvieron los patriarcas, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Una cuestión fue la revelación personal que tuvo Moshe Rabenu, y otra es la revelación colectiva. Entonces podemos ver aquí ya un proceso histórico, llamémoslo evolutivo. ¿Por qué digo evolutivo? ¿Qué entendemos por evolutivo? Que es cambiante, ¿sí? Que va mejorándose. Tal vez ustedes seguro tienen otro concepto también mucho mejor que el mío. Entonces, el asunto es que una cosa fue el proceso histórico de la manifestación de Hashem Yitbará sobre nuestros patriarcas y sobre Moshe Rabenu, y otra cosa ya es el proceso histórico de la revelación del pueblo judío cuando conoció a Hashem Yitbará a través del desierto, o sea, a través del Éxodo. Hashem también se reveló a sí mismo en el monte Sinaí ante el pueblo judío diciendo: yo soy el Eterno, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Misraín, como está escrito en Shemot 22. No se presentó a sí mismo diciendo: yo soy el Eterno, tu Dios, quien creó el mundo y los creó a ustedes. Hashem no se presentó así. Tremendo, ¿no? Dice: yo soy Hashem, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. No dice quien te creó. Sabemos que la Torah todo está ordenado perfectamente. ¿Por qué no dice yo soy Dios quien te creó? ¿Por qué no dice así? ¿Sí se entiende? Sí. Interesante, ¿verdad? Pasa es que a veces cuando estudiamos la Torah, la estudiamos por encima y vamos corriendo. Vamos leyendo, interpretando, analizando, pero no nos detenemos y profundizamos. Un análisis podemos hacerlo, sí, pero hay análisis que son superfluos, que son sencillos, y hay análisis que son más condensados. ¿Por qué esta palabra está aquí? Es decir, meticulosos. Ser meticuloso. ¿Por qué no dijo de esta manera y por qué dijo así? Prácticamente pasa lo mismo. No se presentó a sí mismo diciendo: yo soy el Eterno, tu Dios, quien te creó el mundo y los creó a ustedes. El hecho de que Hashem los había sacado de Misraín era irrefutable. Yo soy Hashem, tu Elohim, que te sacó de Misraín. ¿Por qué? Porque el otro hecho nos está diciendo que es refutable. El Dios que creó el mundo y te creó a ti. Y puede ser, recordemos que en aquel tiempo habían judíos que habían adoptado, no todos, pero algunos, las costumbres de los egipcios. Empezaron a adorar otros dioses que no eran Dios también. ¿Cierto? Bajón. Entonces, en este sentido, Hashem le dice: el que te sacó de la tierra de Misraín, es para que no quede duda que soy yo quien te está sacando de ahí y que no ha sido otro, por si llegas a tener ese tipo de conceptos. Y recordemos que salió la multitud, ¿cómo es? Mixta, mezclada. ¿Qué vas a decir? Y también en Shabbat se recuerda, todos los Shabbat recordamos eso. Ajá. De la creación del hombre y el Sion Israel cuando hacemos el Kiddush. Ajá. O sea, para recordarnos. Es correcto. Entonces, fíjense. El hecho de que Hashem los había sacado de Egipto era irrefutable. Nos está diciendo que la otra, tal vez los judíos podían refutarla. Y más si venían con una creencia, se dejaron contaminar por ciertos argumentos, llamémoslo así, ¿no? Entonces, su filosofía, su filosofía, y para ustedes contar gracias. Gracias, amigo. Te queremos, Joel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyah bidbaro. Joel es uno de los bajurín de la yeshiva. Nos preparó cafecito. Uy, está sabrosito. Tal vez. Entonces, Rabotai, a todos los que nos están viendo por YouTube, los invitamos a si están cerca en Medellín o que quieren participar en la yeshiva, pueden inscribirse. Ahora dejamos los números de teléfono a las clases. Algo muy bueno se quiere hacer aquí. Entonces,
tenemos la radio también. Con chat incluido por si quieren preguntar. Si quieren preguntar, sí, los lunes, los martes, miércoles y jueves hay programa en vivo a partir de las 7 de la noche, ¿sí? También les voy a dejar la descripción para que las personas nos escuchen, que quieran participar, quieran inscribirse al Beit Midrash Rabbi Moshe Ben Maimón, también pueden hacerlo. Díganos qué temas quieren. Y los temas que quieran escuchar también pueden escribirlo. Comentarios, todo pueden hacerlo. Entonces, bueno, seguimos. ¿Por qué fue así? Porque estaban los judíos que estaban un poco asimilados, pudieron haber pensado de que los sacó otro Dios y no fue Hashem quien los creó, perdón, fue otros dioses, pero en cuanto a que los sacó de la tierra de Misraim, eso no era irrefutable, fue Hashem tu Elohim. Nos sigue diciendo entonces, en consecuencia, la Mesorá ininterrumpida de la ley oral era para ellos tan válida como algo que habían visto con sus propios ojos. Es decir, Yetziat Misraim, la salida de Misraim, fue algo que se vivenció, y hoy en día están, por ejemplo, estos programas de televisión, ¿cómo se llama? Discovery Channel, History Channel, ahora afianzando más Yetziat Misraim, que sí realmente algo ocurrió en Egipto y que los faraones posteriores no lo dejaron ellos escritos por vergüenza, porque en aquellos tiempos fue una potencia. Entonces, el idioma hebreo, Moshe Rabbeinu y las huellas de la historia nacional, en la página 12 a la 15 del mismo libro, Abraham mismo vivió en la época de la generación en la cual tuvo lugar la separación de los idiomas. Él y sus familiares, Babilonia, exacto. Él y sus familiares retuvieron el idioma de sus antepasados Heber, y por esta razón fue llamado Ivrí. Moshe, ponme un poquito por favor. Moshe apareció 400 años más tarde. Ponle 2, gracias. Esa y otra. Entonces, vean, Rabotai, vean. Moshe apareció 400 años más tarde, cuando el mundo tenía pleno conocimiento de la astrología y de la física, y se presentó ante Paró y ante los sabios de Misraim y habló en nombre de Dios. Los sabios judíos se mostraron escépticos respecto a la autenticidad de su misión divina, ¿Najón? Porque ellos no estaban convencidos de que Hashem le hablara a un hombre hasta que ellos mismos lo oyeron declarar los 10 mandamientos en el monte Sinai. Presten atención en esto, muchachos, porque este es un argumento que muchas personas utilizan para decir, bueno, espérate, ya va, hablemos algo. Si tú me estás diciendo que tiene que ser porque alguien lo vio, por, ¿cómo es? Por vista como tal, alguien lo vio, y tú me estás diciendo que la historia judía, la veracidad se pasa por lo que estuvieron presentes. ¿Quién estuvo presente cuando Hashem le habló a Moshe en el Sinai? ¿Quién? Todo el mundo. ¿No? Sí, todo el mundo. Que mientras que le hablaba toda la tierra temblaba y todos sabían bien lo que estaba pasando. Ese es el Midrash, pero ese no, para nosotros está bien. Que, si mal no recuerdo, él dice, o sea, el texto dice que pongo por testigo del cielo y la tierra, ¿no? Pero correcto. Está hablando de alguien físico, alguien... Ajá. Sí, nosotros sabemos lo que no se está diciendo. Nosotros como judíos. Los egipcios citamos el Midrash está ahí, es la Mesorá que fue transmitida, y Baruch Hashem, lo creemos. Pero estamos hablando de dar evidencias históricas. No creo que no hay. Como tales. ¿Las hay o no las hay? No. Habíamos dicho anteriormente, evidencias históricas las hay, pero si se muestran independientes, el escéptico simplemente no la va a creer. Consecuentemente, tiene que presentarse como un conglomerado de sucesos, de hechos, para que entonces el judaísmo, llamémosle en este sentido, la Torá, sea la más viable y fiable
de todo lo que se está hablando aquí. Entonces, presten atención a esto. Dice así, vuelvo a repetirlo. Parece que estamos echándole azúcar al café y se nos perdió el asunto. Dice, Abraham mismo vivió la época de la generación en la cual tuvo lugar la separación de los idiomas. Abraham estuvo en ese momento. ¿En dónde? En Babel. Él y sus familiares retuvieron el idioma de su antepasado Heber, y por esta razón fue llamado Ibrí. Moshe apareció 400 años más tarde. Moshe apareció ¿cuántos años? 400 años más tarde, cuando el mundo tenía pleno conocimiento de la astrología y de la física. Y se presentó Moshe ante Faraón y ante los sabios de Egipto y habló en nombre de Dios. Eso lo hizo Moshe ante Paró y los sabios de Egipto. Listo, punto y aparte. Pero después nos dice, los sabios judíos se mostraron escépticos respecto a la autenticidad de la misión divina de Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque sí. Porque ellos no creían que... Pero ya va, analicemos. Ellos son judíos también, sí. Claro. Ellos son judíos. ¿Najón? Son de Am Israel. Y ellos, siendo Son judíos, escépticos con eso. están escépticos ante Moshe de que Moshe tiene una misión divina. ¿Qué fue lo que dijo Moshe? Porque es que ya antes había venido otro. Antes habían venido otro, por supuesto, y ellos estaban escépticos, pero ¿qué pasó con Moshe? Es la Moshe idea. le dijo 2 palabras, pero no me acuerdo cuáles fueron. Moshe le dijo 2 palabras. ¿Ah? Que era la señal que ellos tenían. Que llegara y les dijera esas 2 palabras, ese era. Ajá. No me acuerdo cuáles son. Él le dice, El chisme, pero incompleto. Hashem le dice, con este nombre me debe demostrar, mas no con este. Hay un cambio de nombre después ahí. Y los sabios judíos iban a entender eso. Pero espérense lo siguiente. Estamos diciendo que tenían que haber testigos oculares. Moshe, en el momento no hay testigos oculares. Pero, ahorita te doy la palabra, pero ocurrió algo que los sabios judíos cambiaron su posición y dijeron, realmente este hombre no nos está cayendo a mentiras. No nos está cayendo a cobas, ¿sí? Ni nada de eso. Este hombre realmente lo que nos está diciendo es porque le ocurrió. Entonces, fíjense algo, al punto donde los quiero llevar. La revelación de Moshe Rabenu no fue personal. Podríamos decir que fue colectiva, porque a un colectivo ya se les había mostrado ciertas señales, y que cuando vino Moshe le dijo, ¿saben qué? Estas son las señales, por decirlo así. Y ellos dijeron, wow, entonces sí es así, porque Moshe no estaba en ese momento. ¿Qué vas a decir? No recuerdo si yo creo que una de las personas de la familia de Jacob quedó viva. ¿Cómo es que era la que estaba ahí? Que fue la que dijo que sí era. No recuerdo si era la hija de Dina o Dina. Sí, eso mirás, pero mira esto. Ellos no estaban convencidos de que Hashem les hablara a un hombre hasta que ellos mismos lo oyeron declarar los 10 mandamientos en el monte Sinai. Wow, todavía vieron las plagas y no de pronto. Como que no estaban muy convencidos. Pero vino, pero- O sea, Ajá. Ya conociendo astrología ya. Matan Torah. no, y la partida del Mar Rojo. Entonces. ajá, Yansuf, y te está diciendo que ellos todavía como que no estaban muy convencidos. Bueno, vamos a salir, salieron, será, no será. Por eso vemos todo el episodio que ocurre cuando Moshe sale con los hijos de Israel. Cuando Moshe sale con los hijos de Israel, ellos todavía iban por el desierto quejándose si tan solo no hubiésemos quedado en Egipto, y le echaban la culpa a Moshe. ¿Qué estaban diciendo ellos prácticamente? No creemos que Hashem se te haya aparecido. De hecho, ocurre lo de la boda Sará con el becerro de oro, diciendo, estos son tus dioses, o este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Sí o no? Pero miren lo interesante, cuando ellos creen en Matan Torah,
los 10 mandamientos. Cuando Moshe les da los 10 mandamientos a los hijos de Israel. Y el resto del pueblo tampoco estaba completamente convencido. Entonces, ¿qué pasó aquí? Su falta de emuná en Moshe no era producto de la ignorancia, sino más bien de la sabiduría que ellos tenían. Interesante, ¿no? La sabiduría puede llevarte a ser ignorante, nos está diciendo aquí. Querían estar seguros de que no los estaban engañando con magia, con cálculos astrológicos, Era muy común en esos tiempos. o con alguna otra clase similar de fraude que no podría soportar un examen detallado. Rabotai, cualquier semejanza con la realidad y los falsos Mashiach es pura coincidencia. ¿Sí o no? ¿Cuántos fallidos Mashiach se han presentado en nuestro pueblo? Muchísimos. Y hubo uno que se quedó y fue el boom, que otra religión lo tomó para sí. Otras. No, una religión en específico lo tomó y creó una religión, una macro religión. Incluso han engañado a muchos de nuestros correligionarios y se han levantado por ahí falsos grupos y para ustedes contar. ¿No? ¿Cierto? Lo interesante es que lo que usted dice, mucha sabiduría te puede hacer tonto. Listo, ellos dicen que tienen su sabiduría y que estudian bastante, Baruch Hashem. Nosotros tenemos los registros de quiénes eran los rabinos de esa época, de que quién era él, qué hacía, por qué hacía lo que hacía y sin embargo no, eso son cosas de usted, no somos lo de nosotros. Ajá, eso. Entonces con la sabiduría que tienen. Eso es lo de usted. Lo de nosotros es esto y ya está. Y voto tierrita y no juego más, como decíamos en mi país. ¿Cómo es que dicen ellos? ¿Y qué pasaría si ustedes algún día se dan cuenta que no? No, y se acabó. Ajá, listo. Sí. Entonces, fíjense, interesante esta parte. Querían estar seguros de que no les están engañando con magia, con cálculos astrológicos, con cálculos astrológicos o con alguna otra clase similar, como dice Caleb, que era muy común en ese tiempo. Querían estar seguros de que no iba a haber un fraude, y a pesar de que lo que iba a ocurrir soportara un examen detallado de los acontecimientos como tal. Y de ahí, por ejemplo, los falsos Mashiach que se han presentado, ninguno ha pasado esta última parte, un detallado examen de los hechos que dicen nuestros sabios. De su procedencia. Ajá, ¿sí? Porque por ahí vemos, Pepe Trueno murió y dice, no, pero es que él construirá el templo en su segunda venida. Así es muy fácil, como dice un rabino que aparece en YouTube. Dime algo, yo te seguro que te lo doy. Prométeme cómo es, pídeme algo y yo te lo traigo. Bueno, tráeme tal cosa, yo te lo traigo. En mi segunda venida te la traigo. Cuando resucite te la traigo, listo. Por el amor a Dios. No sé si captan la idea de lo que estamos hablando. Así le dice un rabino que está en un video en YouTube, en el Kotel. Le dice, es muy fácil. En aquellos tiempos de la historia de Israel, donde el imperio romano estaba muy fuerte contra nuestro pueblo, cualquier persona que se levantara conociendo el Tanaj, conociendo los escritos de los profetas, se paraba y decía, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Y si venía, se montaba sobre un burrito, un pollino, qué sé yo, se montaba sobre eso y decía, listo, yo soy ese el que anunciaron los profetas. Nada más por las ansias de aquel tiempo, de la opresión que estaba viviendo nuestro pueblo, cualquier loco que se presentara así, por las ansias, por el querer salir de la dominación de los romanos, lo iban a aceptar. Y de hecho fue así, una minoría lo aceptó. Igualmente ocurrió con Bar Kokhba, una minoría también lo aceptó. Entonces, que eso es otro proceso histórico que sufrió nuestro pueblo y está en una de estas clases. Entonces, ¿quién podría haber imaginado entonces que ese pueblo aceptaría como un hecho si no hubiera sido cierto? ¿Quién lo hubiese aceptado a Moshe Rabenu si no hubiese sido cierto? Que el idioma hablado durante 500 años antes que ellos era el idioma exclusivo de Eber, que el mundo se dividió en la época de su hijo Peleg y que cada nación puede buscar sus raíces directamente hacia
Jefet, Shem o Ham. ¿Acaso es concebible que en la actualidad alguien pueda llevar a un pueblo entero a aceptar sus falsos argumentos con respecto al origen? Eso es lo que pasa con Israel. ¿Quién llevaría al engaño a toda una nación si es mentira? Los cristianos. No, ni siquiera ellos. Sí, no está entendiendo la pregunta. Ni siquiera ellos. Porque no podemos decir, fíjate tú, respetando a los cristianos, no estamos hablando mal de ellos, no. Dios nos guarde, de Shalom. Son nuestros amigos, Baruch Hashem. Pero fíjense, lo que estamos diciendo es, por lo menos, el cristianismo no ha hecho creer en todo un país esa creencia. ¿O sí? ¿No? Ni en Roma. Ni en Roma. Ni en Roma. El judaísmo, o sea, la creencia, ya vemos del judaísmo, que es la creencia en Hashem, estamos utilizando términos pedagógicos para no confundirse, es totalmente distinto porque toda una nación se ha mantenido fiel a un legado. ¿Sí? Habrán algunos cuantos, un porcentaje minoritario, que ha abandonado su creencia, pero no deja de ser judío. No sé, desconozco si el Islam como tal, porque no estamos estudiando eso. Pero aquí lo que estamos hablando es que ¿acaso es concebible que en la actualidad alguien pueda llevar a un pueblo entero, a un pueblo, a una nación entera, a aceptar sus falsos argumentos con respecto al origen, la historia y el idioma de pueblos bien conocidos que tienen menos de 400 años? Eso no es posible. ¿Cómo podría hacerlo? Y nosotros poseemos libros escritos por las manos de sus propios autores 500 años atrás y de muchísimos años atrás también, cosas que no tienen en los anales de la historia otras religiones, llamémoslas así. Otros pueblos no la tienen. ¿O sí? Podríamos hablar de Roma, la historia romana, pero hoy en día hay un representante como tal, fidedigno, de esos acontecimientos romanos, o hay una grey que diga, mis ancestros me enseñaron esto así y hoy en día yo lo vivo tal cual. Fíjate que lo que está diciendo es interesantísimo. No lo había visto así. Sin embargo, el pueblo de Israel, su cronología de todos los años de la Torá coincide con los aspectos culturales, geográficos y históricos de la zona para ese tiempo. Ajá. O sea, coincide, tiene su coincidencia ahí. Pues, o sea, la historia coincide con la geografía, con eso. Así es. Todo está, Sí, todo, sí, coincide, todo ¿sabes? coincide. Sí, o sea, No hay uno que no coincida. Por lo menos, bueno, no pongamos más ejemplos. Entonces, fíjense, en la página 14 y 15, en relación a la cantidad de días, con respecto al origen de la semana de 7 días, en relación a la cantidad de días que tiene una semana, ¿acaso existe algún pueblo que no considere que una semana tiene 7 días y que comience por el primer día y culmina en Shabbat? ¿Algún pueblo de la tierra tiene una semana distinta a la nuestra? A menos que sean extraterrestres, no sé, que venga de... no sé. Sí, como hace Joel allá. Que pongan así, nano, no sabemos. Sí, o sea, todos compaginan en algo que domingo, lunes, martes, miércoles, y todos compaginan en algo que el primer día, ¿cuál es? Domingo. Y el último día, ¿cuál es? Shabbat o Friday, como lo quieran decir, etcétera. Pero ninguno dice, no, en mi pueblo hay 9 días. Ninguno lo dice. O 6, por ejemplo. O 6, exacto. Ya es variable que algunos descansan los viernes, como son los musulmanes. Nosotros descansamos en Shabbat. Los cristianos descansan el domingo. Pero todo el primer día, domingo. Entonces, ¿cómo es posible que los chinos estén de acuerdo con el mundo occidental a menos que exista alguna antigua convención compartida o algún acuerdo? ¿Cómo es posible que los chinos estén de acuerdo? Es poco probable
que se pueda haber llegado a un acuerdo a nivel mundial. ¿Sí o no? Poco probable. La única solución posible es que todos los seres humanos comparten una tradición común, porque todos son descendientes de Adán, todos son descendientes de Noah, de quienes recibieron la tradición, recibieron la Mesorá de una semana de 7 días. Entonces ya estamos dando evidencias históricas de que la Torá es verdadera y que es irrefutable. Puede ir un escéptico y le decimos, ok, dime tú de dónde salió la tradición de los 7 días de la semana. Y nos pueden hablar de los mayas, de los aztecas, de los incas, de no sé de qué más pueden inventar y decirnos y tal. Y nosotros podemos llevarlo muchos años más atrás. ¿De dónde nace esa tradición? No, pueden decirte, lo que pasa es que en el concilio de Constantinopla se creó el calendario gregoriano porque antes estaba por otro calendario, pero está bien, digámosle, por la historia me está mostrando que es cierto, está bien, pero ¿de dónde salen los 7 días? Esa es la pregunta. ¿De dónde? ¿De dónde lo toman? ¿Acaso no está escrito que son 7 días? ¿Acaso no está escrito en la Torá que fueron 7 días que Hashem Yitbaraj creó el mundo, 6 días y en el 7º descansó? Esa es la pregunta. Entonces, Rabotai, para ir terminando, pruebas del éxodo de Misraim. ¿Qué nos dice? El pueblo judío esclavizado en Misraim, en la página 15 y 17, en Misraim fueron esclavos 600.000 hombres judíos cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 60 años. Esto sin contar a las mujeres y a los niños. Estos judíos tenían plena conciencia de ser descendientes de los 12 hijos de Jacob. Ninguno se alejó ni se escapó hacia otro país, y tampoco se unió a ellos ningún extraño. Todos anhelaban el cumplimiento de la promesa que les había hecho a sus ancestros Abraham, Isaac y Jacob, y respecto a que la tierra de Canaán sería su herencia, sus esperanzas no decayeron a pesar de que Canaán estaba dominada por 7 pueblos prósperos y poderosos. Ya sabemos la historia, enviaron a espías, unos 10 dieron un falso reporte, o no digamos un falso, ellos dijeron la verdad, pero una verdad que desalentó al pueblo. No vieron oportunidades, mientras que otros 2 vieron oportunidades en medio de las circunstancias difíciles. Y nos sigue diciendo, mientras que ellos se encontraban sumergidos en las profundidades de la miseria, esclavizados por Paró, quien ordenó asesinar a sus hijos para evitar que el pueblo se incrementara. Y es ahí cuando nos dice la página 16 y 17 que Dios castiga a Egipto con las 10 plagas. Pese a la debilidad de los judíos, Hashem envió a Moshe y a Aarón delante del faraón, quien era en ese momento el más poderoso gobernante del mundo, y les otorgó el poder de efectuar cambios en la naturaleza. Faraón no pudo proteger a su país de las 10 plagas que golpearon a los egipcios y afectaron el agua, la tierra, el aire, la flora y la fauna, sus cuerpos e incluso sus almas. En un momento en la medianoche, los miembros más valiosos y amados de su familia, los primogénitos, murieron. No hubo un hogar en donde no hubiera una muerte, salvo en los hogares de los judíos. Y estas 10 plagas fueron precedidas por avisos y advertencias. Y todas ocurrieron en el momento exacto que Moshe y Aarón le dijeron que tendría lugar. Las plagas también se detuvieron exactamente en el momento que Moshe le prometió al faraón que se detendrían. Y eso fue para convencerlo de que las plagas eran ordenadas por Dios, quien hace lo que quiere y cuando Él quiere. No eran un fenómeno natural, no era el resultado de la influencia de las estrellas, ni mera coincidencia. Vamos a dejarlo hasta aquí, Rabotai. Como les dije, el estudio es más extenso y así podemos ya dimos el primer indicio de las pruebas históricas y culturales de que la Torá es mi Sinaí, de que la Torá fue dada en el monte Sinaí y fue verídica como tal. Quiera Hashem, Rabotai, que podamos ser buenos y mejores judíos cada día, que podamos ver la reconstrucción del tercer templo de las manos del verdadero Mashiach bin Jerab Yameinu. Amén, Ken Yehi Razón. Muchísimas gracias por venir.